Bueno, yo estoy con un viejo amigo, Héctor Vuela, historiador, revisionista, un hombre de mucha trayectoria, así que queríamos tocar algunos temas relacionados con la tercera posición o algún otro tema que a vos te parezca, Héctor. Sí, cómo no. Pues es que yo no soy historiador. Lo que pasa es que de chico estuve apasionado en la secundaria. Las mejores notas de la clase las tenía yo, sobre historia. Lo demás, olvídate. Pero, por eso después estudié ciencias políticas, pero era para leer historia. Y bueno, ya terminé todo eso y sigo permanentemente. Me encanta la historia. Y ahora, en mi tarea como editor, respecto a la tercera posición, hace muchos años yo ya empecé a hacer videos. El primero de ellos fue Unión Continental y Tercera Posición, que era el ABC que pensaba Perón con respecto a Chile y a Brasil. Y después seguí, hice varios más. A veces algunos compañeros o camaradas eh, del nacionaljusticialismo me ayudaron, ¿no? Porque eran mucho mayor que yo, tenían más lectura que yo, y así salieron otros videos. Entonces resulta que hace unos años ya me recomendaron comprar un libro y lo hice, que se llama Perón en Roma. Bueno, y después el mismo autor, que se llama Clopet, no sé si acá se puede ver, este es el segundo libro, Sí, que es un libraco, ¿no? sí, sí. Pero incluye el texto, la información que está en Perón en Roma, que básicamente para mí fue una bisagra encontrar las cartas que eh, mandaba Perón desde Europa a la hermana, a, a María Tizón, que era la hermana de la esposa, de la ex esposa, bueno, viudo, ¿no? Quedó Perón en el 38. Bueno, este libro para mí fue una bisagra porque encontré toda la fundamentación para poder explicar un poco qué es la tercera, cuál es el origen, porque en todo acontecimiento histórico hay un encadenamiento. No es que las cosas suceden porque sí. Y, y bueno, y eso para mí fue muy valioso. Yo he estado en contacto con el escritor y la verdad que lo felicité y difundo la obra de él, por supuesto. Y bueno, de ahí salieron los dos videos que te los muestro, los dos tomos, sobre la tercera posición, ¿ves? No sé si se ve ahí. Sí, sí, Bueno, sí, cómo no. y bueno, y yo creo que fue una gran cosa encontrarme con toda esta documentación que ofrece, ¿no? Que es la visión que él tiene en el año 39, que él viaja en abril del año 39, él elige el país. Él había tenido misiones en Bolivia y en Chile antes, y él elige el país para informar qué está pasando en Europa y elige a Italia, porque él quería conocer cuál era el fenómeno revolucionario, qué era el fascismo, qué era la comunidad organizada, ¿no? Y bueno, y así fue, que empezó, bueno, fue allá y estuvo mucho tiempo, ¿no? Mucho tiempo, incluso cuando ya la guerra ya estaba comenzada. Así que bueno, toda esa historia para mí es apasionante, por eso saqué estos DVD, porque la gente ignora por qué tiene tanto derecho social. ¿De dónde salió eso? Las Claro, vacaciones, el aguinaldo, claro, yo te todo. quería hacer una acotación ahí porque precisamente vos hablaste de la importancia de la historia. A mí algunos me han dicho, pero dice, vos hablas de historia, que vale la pena lo que pasó hace 200 años. Es que estamos repitiendo siempre los mismos errores. El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y Y, bueno, creo que y hablábamos, sí, yo muchas veces relaciono cosas que pasan ahora con las que han pasado hace 100 años o 200. Y a veces es como si fuera un calco de lo que pasó, ¿no? y sí.
Con Sí, respecto a lo que vos decís que Perón viajó a Italia, yo no conozco mucho el tema, pero tengo la idea, no sé si equivocada o no, que Perón en principio, él tenía era militar y tenía una escuela histórica liberal del ejército, me parece, sanmartiniana, en fin, que no tenía mucho que ver con el fascismo, que lo conoció cuando viajó a Italia, ¿no? ¿O sí, estoy sí. equivocado? No, está bien. Digamos, era un militar argentino profesional, correcto, muy Claro. buen camarada, pero él ya estaba un poco influenciado por dos cosas. Por un lado, por la esposa, Aurelia Tizón, que murió de cáncer en el 38, eso le hizo muy mala, pero. Y entonces vio la necesidad de ir justamente aceptó la misión de ir a Italia, que también le hacía a él bien personalmente. Aurelia Tizón era una maestra, pero estaba muy consustanciada con los chicos, con la gente pobre, con la gente con problemas motrices, los niños con problemas motrices. Entonces él se sintió muy tocado emocionalmente y, bueno, sus sentimientos por eso. Y otra cosa que a él le llamó la atención eran las campañas militares, donde los soldados, la suboficialidad, iba vestida y comida para la mona, porque vivían una miseria tremenda. Entonces ahí él también se dio cuenta que hacía falta un equilibrio social, una justicia social. Y cuando él estuvo al tanto de todo lo que pasaba en Italia, porque fíjate vos que la Carta del Laboro, que da todos estos beneficios sociales, seguros de vida, por enfermedad, todas las cosas que tenemos hoy día, que todavía tenemos, salen de la Carta del Laboro, de 1927. Entonces él ya tenía conocimiento de eso, se habían pasado más de 10 años. Así que cuando llegó a Italia, bueno, se entusiasmó mucho con la organización social. De hecho, él hizo muchos cursos, más allá de la carrera militar, porque estuvo con en la Tridentina, que era alpinos, y se llevó muy bien con la oficialidad, y bueno, fue tomando su tiempo para conocer todo en Italia, para conocer cómo se organizaba la producción, la comunidad misma, ¿no? En todos sus aspectos, porque ya él toma conciencia de lo que es un movimiento. Un movimiento abarca todo, ¿eh? Todos los intereses y los dinamiza en una misma dirección, les da un empuje, una cosa que este, une, a los distintos intereses sin que haya choque y lucha de clases, por supuesto. Bueno, todo eso lo impactó mucho. Este, Sí, los falangistas decían, o Oria Sima decía que no hay que ir a la lucha de clases, sino a la colaboración de clases. claro, Y con respecto a la historia, quería acotar algo. Por ejemplo, la jubilación, Rosas había hecho una precaria, digamos, o incipiente jubilación, porque él, a toda la gente que trabajaba con él, cuando no trabajaba más o no podía trabajar más, la mantenía de por vida. Y otra cosa que hizo, una cosa incipiente, digamos, fue el aguinaldo, porque él le ordenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires pagarle a los empleados a fin de año el sueldo número 13, digamos, ¿no? Así que, mirá, bueno, quería acotar esos dos puntos nomás que es no se interesante, conocen. muy interesante, claro. Yo creo que después de la batalla de Casero todo eso tiene que haber desaparecido. Sí, por supuesto. Eh, a- Creo que, a- creo que en 1919 hubo, no sé si no recuerdo si era jubilación o aguinaldo en Jujuy, que creo que fue la primera provincia, digamos, que empezó, ¿no? Con eso.
pero no tengo el dato, ¿viste? Lo tengo así colgado, digamos. Claro. Bueno, la cuestión que hacia fines del siglo XIX y principios del XX, poco y nada tenían los trabajadores en cuanto a algún reparo social, ¿no? Sí, ni acá ni Pero en el mundo, ¿no? no en el mundo. Imagínate vos qué sucedía en la Unión Soviética en 1927. Una hambruna tremenda, un desastre. Y igual del otro lado, ¿no? En Estados Unidos, en los países capitalistas, Francia, Inglaterra, era Alemania. eh, Hay relatos muy interesantes, históricos. Sí, sí, La gente no, incluso Sarmiento cuando viaja a Europa viene impresionado porque los, los obreros ingleses vivían mucho peor que la gente humilde de acá, de cómo eran claro, explotados los mismos obreros ingleses, que supuestamente era el primer mundo de aquella época, ¿no? claro. Así que yo te digo, Y la ahora no conclusión sé, que, porque habría que ver cómo viven o cómo trabajan en algunos países asiáticos, digamos, asiáticos y tal vez no tan asiáticos que trabajan, viste, bueno, como en como China, esclavos. claro, como en China. Sí, pero en esta parte del mundo, a nadie le gusta decir esto, que, digamos, a nadie que está con los relatos, porque si vamos a hablar de historia, hablamos de historia, si hablamos de un relato, vos fijate, cualquier chico malo que aparece por ahí, sobre todo los políticos, es un fascista. Claro, Y ese no, la ventaja que tenemos acá que hay muchos que podemos vivir sin trabajar. Esa es la ventaja. sí, una gran En fin. cantidad. Y bueno, y él trae todas esas ideas para Argentina. Él está él tiene de pasaporte 4 sellos. Francia, Italia, España, que estuvo mucho tiempo, 3 meses estuvo en España para saber de qué se trató la guerra civil, sí, pero también, sobre todo, lo que fue la defensa heroica del Alcázar. Y ahí pidió hablar con Moscardó, que fue el comandante del Alcázar, y se preguntaba, dice, ¿cómo un soldado español puede resistir tanto? Porque fue algo, una epopeya, pues. Y después pasa a Portugal y tiene que estar varado en Portugal 3 meses, porque la guerra ya había comenzado y no tenían barco para volverse. Él y estaba el general Pistarini, había muchos militares viendo a ver qué pasaba y también tratando de ver la forma de modernizar al ejército argentino, ¿no? Claro, Pistarini en ese momento, lo que vos decías de Moscardó, lo que pasa es que el pueblo español históricamente ha sido un pueblo guerrero, digamos, eran muy aguerridos, por ejemplo, los tercios españoles en Europa no los vencía nadie, en fin, un pueblo de lucha fue siempre, ¿no? Y bueno, después claro. supongo que se ha ido Y bueno, perdiendo. y cuando avanza la Segunda Guerra Mundial, digamos que era una guerra chiquita, era Polonia y Alemania, y bueno, ahí atrás de eso estaban los banqueros, y un poquito más adelante estaba Francia e Inglaterra. Este, pero ya avanzada la guerra, que se crea la División Azul y pelea en el frente del Este, Hitler se muestra eh, sorprendido, porque no eran muy disciplinados los españoles, pero tenían una garra tremenda. Claro, si Nosotros, Hitler decía, si ven pasar un soldado, como es, con el fusil roto, la ropa, con el fusil sucio, la ropa sucia, y no sé, y cocinando en el casco, salúdenlo porque es un héroe español. sí, tal cual, sí, sí. Y bueno, eh, ahora, cuando él está en el 39, que empieza la contienda entre Polonia y Alemania, Perón empieza a hacer vaticinios de lo que va a pasar. Y que Polonia va a ser derrotada muy, muy rápidamente y que Inglaterra y Francia, que le habían prometido apoyo, no se lo van a dar. Y eso es lo que pasó.
Claro, Dice, por ejemplo, cuando Alemania invade Polonia, pues tenían un conflicto ahí por el corredor polaco, sí, este, Inglaterra y Francia le declaran la guerra, pero al mismo tiempo los rusos toman la otra mitad de Colonia y no solo no le declaran la guerra, sino que le dan toda la ayuda posible, ¿no? ya, claro. Esto es la gran hipocresía de las plutocracias, la Sí. democracia, ¿no? En fin, traicionaron a Polonia y la mandaron al frente cuando podría haberse llegado a un arreglo tranquilamente. Es que le hizo Con varias Ale- propuestas. Ale- Le hizo varias, Alemania le hizo varias propuestas. Una de las claro, propuestas era hacer un plebiscito si ganaba Polonia, que le dejen pasar un ferrocarril, y si ganaba Alemania, ellos le daban una salida al mar. Porque le habían dividido. Alemania estaba dividida, Alemania propiamente dicho, y la ciudad, pucha, ahora no me sale el nombre, ¿cómo es que estaba separada Danzig, por Danzig, Danzig. estaban separada por el corredor polaco, pero no hubo acuerdo, no se ve. Estaba la orden de que no haya acuerdo, eso fue lo que pasó. Yo por Claro, lo y menos lo interpreto así. los polacos se sentían muy fortalecidos y pensaron que las propuestas de paz de Hitler eran una debilidad. Sí. No, no eran así. Bueno, y cuando empieza la contienda, Perón en las cartas que le manda a su cuñada, María Tizón, él le dice, mira, acá se enfrentan dos poderes muy grandes. Uno es el materialista, representado por los aliados, Francia e Inglaterra. El otro es el poder espiritual, representado por Alemania. Todavía no había entrado en la guerra Italia, fue en el 40. Y, digamos, digamos, es muy claro en su proceder y cómo se plantea en esa situación. Él no se pone del lado de los yanquis después o de los ingleses, no. Él está del lado de Alemania. Y hay cosas que se omiten, porque él estando en Italia, como, pues, viste que estuvo en 4 países, pero también estuvo en Alemania. Lo que pasa es que no aparece en el pasaporte. Y hay un documental que yo, viste, acá tengo cantidad de documentales que me han dado, que compré, sobre el peronismo, y dice que Perón visitó la Unión Soviética. Sí, es cierto, pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo en vehículos alemanes. Y ahí conoció lo que es la miseria del comunismo, ¿no? Cómo vive la gente. Entonces, fue a la Unión Soviética y estuvo en el lugar histórico de la gran batalla de Tannenberg. Pero eso no lo dice. Entonces, al no aclarar ese asunto de los vehículos que transportaron a Perón a la Unión Soviética, da a entender, por eso hay mucha malicia, da a entender que Perón quería conocer a la Unión Soviética, entonces algún soviético lo invitó. No es así. Bueno, pero eso está en algunos documentales. Por eso te digo, cuando yo leo algo, veo algo, hay que tener mucho cuidado con que se lee y que uno toma como verdad. Está muy manipulado todo. Sí, la historia Así que él toma la su... historia la redactan los vencedores, y los Sí, revisionistas la revisamos, digamos, pero y sí, este, sí. Llevamos, llevamos la peor parte en el sí, trabajo. Porque, claro, vos revisás la historia. Cualquiera, la Argentina, la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tenés un cono de silencio. De todas partes tenés cono de silencio, porque no te van a dar una línea en un diario o una charla en un canal de televisión o de radio. No, estás marginado totalmente. sí, Imperan o relatos. sos silenciado o ignorado o ninguneado, como se Sí, suele decir, o directamente cuando no te pueden ningunear te agreden, digamos, te tildan de algo, claro, que no sos, o lo que sea, en fin.
la forma de hacerte callar, ¿no? Digamos, es Sí, no, el directamente, objetivo. yo creo que la forma más empleada es la ignorarte. El Sí. cono de sombra, no existís. Claro, lo que pasa es que hay cosas que por ahí no sé, por ejemplo, Mitre escribió la historia de San Martín, de Belgrano, etcétera, pero de Rosas no dijo ni mu. Cuando Saldías escribe la historia de Rosas, que Saldías en principio era liberal, incluso le dijo a Sarmiento y a Mitre, que eran amigos, incluso secretario de uno de ellos, que iba a escribir la historia de Rosas, lo incentivaron. Saldías, que era liberal, porque incluso Saldías fue uno de los que se había opuesto a hacerle un homenaje a Rosas cuando la muerte de Rosas. Y cuando escribió la historia, él se puso a investigar y dice, ¿cómo? Esto no es lo que sabemos de Rosa. Entonces le manda la historia, el libro recién escrito se lo manda a Mitre, y Mitre se agarró Ajá. una rabieta y sacó en el diario, o sea, o dijo públicamente que Saldías no había respetado los nobles odios para escribir la historia. A Y nobles odios. claro, los nobles odios. Y Saldías le dice, Ajá. yo la historia no la escribí por odio, sino en honor a la verdad. Y bueno, y eso ha pasado en casi todas las historias oficiales que se conocen, ¿no? De todos los Sé hechos que históricos. por eso, pero ¿por qué yo después de leer a este autor empecé a tomar notas y armar el libreto? Porque tiene documentación. Si no tiene documentación, no sirve. Mm, Si no es un libro lleno de adjetivos descalificativos o calificativos, pero ¿cuál es la sustancia? Si no tenés ni siquiera un documento ahí puesto. Por ejemplo, yo hablaba con un compañero, un camarada mendocino, que sabe mucho más que yo, ¿no?, de historia, y entonces él me hablaba del papel de Eva Perón cuando, cuando trabajaba en la radio Belgrano, y que Eva Perón tenía simpatía por tal cosa y trabajaba. Digo, bueno, le digo, interesante, le digo, pero cuál es el documento? ¿Hay documentación? No, no quedó nada, entonces no, no sirve. claro. Claro, digamos, yo lo puedo decir en una mesa de café, pero no lo puedo decir en público, ¿no? Un poco serio. Eh, así que bueno, Sí, ya te digo, como uno que escribió un libro de historia y me puse el libro abajo del brazo y lo fui a ver, y le digo, usted acá dice tal y tal frase de fulano de tal, ¿no? ¿Y la fuente cuál es? Ah, ah, no, dice, yo lo digo, el que me quiera creer, que me crea, pero eso, bueno, eso no es estudiar historia, claro. eso no es Bueno, ser historiador. la base de este relato que suplanta la historia, que es todo mentira, es la fe. Vos te están diciendo por radio, vos escuchás, y porque sucedió tal cosa, y vos tenés que hacer un acto de fe, hablando de la historia, ¿no? Sí, sí. Y no, no se puede. Pero No, yo por eso, la gente, yo en los libros míos cito todo, cualquier cosa que diga, digamos, sobre todo si es algo textual, cito de dónde saqué la fuente. Después se podrá investigar o no, claro, que le interese, pero es básico, es básico. che, vos sabés, hoy anda más o menos el internet, porque yo te veo medio cortado. No, yo te veo bien, a veces se escucha la voz un poco baja, pero no, pero Ah, bueno, te veo bien. bueno. Che, así Nos que él estarán vino. boicoteando, por ahí los salvajes unitarios nos están boicoteando el video. Y claro, y que no tuvieron el suficiente escarmiento, y ahí hay Claro. uno, hay muchos todavía. Bueno, bueno, es broma. La cuestión es que él regresa después de todo un periplo que ya te digo, no sabía, no había barco para venir para acá. Al final viene y organiza el GO, Grupo de Oficiales Unidos. Tiene otra acepción, pero para Perón habla de Grupo de Oficiales Unidos, GO. Y entonces eran todos muchachos, bueno, muchachos, coroneles, nacionalistas que se agrupan y, y proyectan una revolución, ¿no?
Él dice, yo acá tengo todo el libreto, pero no me voy a poner a leer porque aparte no queda bien. No, no está bien, pero sí me acuerdo. Él hablaba de una revolución de corte nacionalista y socialista, o socialista nacional, como se quiera. Sí, sí. Y que había, y que en la proclama que él da, Go, de 1943, que la proclama revolucionaria, está en la proclama. Lo citan varios autores. Yo la tengo completa, donde dice que vamos a tener que imitar a Alemania, dice. Bueno, lógicamente, todos esos antecedentes le puso a toda la democracia en contra, los partidos políticos, ¿eh? Y los parlamentarios. En un principio, a la orden de el embajador norteamericano, que era Braden, pero estaba manejado todo eso detrás por los ingleses, por las logias. Braden era un pichi, digamos, tipo energúmeno, en fin, que se creía no sé qué, bastante adicto al alcohol, manejable, un tipo manejable. Y es el que se pone al frente, pero secundado por los partidos políticos, desde la extrema oligarquía, de la derecha, hasta el Partido Comunista. Todos estaban ahí, socialistas. Y eso fue antes de las elecciones. Entonces, unos 15, 20 días antes, en Norteamérica sale un libro que se llamaba El Libro Azul, que hostigaba al candidato Juan Domingo Perón, acusándolo de ser nazi, fascista, que era lo mismo que sustentaban Bradley y los compañeros. Y entonces ahí Perón contestó con el libro Azul y Blanco, denostando a todos estos tilingos que marchaban brazo con brazo, izquierda, derecha, todos juntos, antes de las elecciones del 46, y ahí en el 46 él, bueno, triunfa y da para adelante con 70.000 obras públicas y todos los beneficios que tenemos hoy día. Hablo de lo social, la salud, la educación. Ahora, yo acá desgraciadamente hay que ser un poco más duro, porque cuando Perón muere en el 74, lo sucede eh, Isabelita, Isabel Martínez Estela de Perón, y hace lo que puede, pero ya estaba la conspiración, que era cívico y militar. Por eso ella dice, a mí, yo no abandoné la bandera, me la robaron. Y después de eso, yo lo dije varias veces, pero y no me rectifico, al contrario, el peronismo murió. El peronismo murió. Pero siempre hay que aclarar algo. Cuando nace el Partido Nacional Justicialista, Perón lo dice en los libros, varios lo repite, él lo hace porque necesita una herramienta para combatir dentro de la partidocracia. Pero él no creía en todo eso, por supuesto, pero dice, vamos, hay que hacer las cosas legalmente, vamos a hacerlo. Pero el problema grave fue cuando el movimiento, que abarca todo, fue suplantado en su nivel de importancia por el partido. Y es lo que tenemos hoy día. Encima de eso, que el Partido Nacional Justicialista se transformó en otro partido burgués más, encima de eso, la esencia, la doctrina del nacional justicialismo se fue desvirtuando. Las 20 verdades. En fin, toda la doctrina peronista fue desapareciendo, diluyéndose. Toda esta gente que nos tocó después, sin hacer nombres, pero ya sabemos, del 83 para esta, del gobierno de Alfonsín para acá, los gobiernos peronistas no fueron peronistas. Esto es así de simple. Fueron traidores, fueron lo peor. Perón nunca hubiera firmado un pacto, un tratado con Inglaterra después de la guerra de Malvinas. Perón no nos hubiera endeudado
como lo hicieron todos estos gobiernos, desde el 83 para acá. Perón no hubiera hecho nada Perón no hubiera pensado en una ley de flexibilización laboral. Eso es criminal. Bueno, todo lo que quieren y van avanzando más y más. En, Perón nunca, y Eva menos, hubiera pensado en ser abortista, teoría de género, en matar niños. ¿No? Así que Lo que, es un largo decir. y para mí lo peor que todo eso lo hacen a nombre de Perón o con las banderas del peronismo. Eso me parece que es. Entonces Y claro, son herederos cualquiera se que pone, no son herederos, son usurpadores. claro. Yo reconozco, por ejemplo, no, o sea, no conozco la historia del peronismo, ¿no? Creo que hizo cosas muy buenas, como por ejemplo creo, la flota mercante, la industria pesada, la aviación, en fin, una serie de cosas. Cometió en aquellos tiempos algunos errores, como por ejemplo algunas frases poco felices, que es, Claro, que es complicado decirla cuando no tenés un buen entendedor, porque vos a alguien no le podés decir, che, a este hay que matarlo, porque el tipo por ahí, el tipo va y lo mata. claro. Cinco Dijo por algo, uno. ¿cómo? 5 por 1. Claro, dijo algunas cosas, por ejemplo, corten los alambrados y vayan a votar, o cosas que son muy simpáticas, pero depende quién la escuche, ¿no? Y Sí, después, una vez derrocado, me parece que el error que cometió fue que antes del regreso, o sea, o permitió la entrada de mucha gente de otra ideología, que en definitiva terminaron ocupándole el movimiento o embarullándoselo, porque estaban que la izquierda, que la derecha, que los sindicalistas, que los antisindicalistas, hasta le mataron a Rucci, en fin, una a serie de Rucci, cosas. sí. Claro. Rucci Este, era la mano derecha en el sindicalismo y el general Sánchez también se lo liquidaron creo que en Rosario, claro. que era la mano derecha de él. Bueno, toda esta gente que Un no poco es fue peronista, hay que consecuencia, reconocerlo, lo fue. me parece que fue un poco consecuencia de él mismo, ¿no? Antes de su muerte. Y después fue la lucha entre todas esas facciones y tenemos lo que tenemos. Sí, sí. Así Eh, que, sí, tenés razón, fue así. Hay declaraciones de él estando en España donde se contradice con las actitudes que él tomó durante el segundo gobierno. Porque hasta el primer gobierno anduvo bien, hasta la muerte de Evita, yo diría. Después se agregó un problema gravísimo, que fue la sequía que tuvimos en todas partes, en Argentina, y que no pudo cumplir con los cupos de carne, los cereales, no pudo. Pero lo marcó mucho la muerte de Evita. Evita era una mujer dura, una claro. mujer firme. Yo no sé, porque eso no lo estudié, pero yo creo que si él hubiera actuado, ¿eh? dando escarmiento en la revolución del general Menéndez en el año 51, que yo pienso, tengo que suponer, no tengo prueba, de que Eva hubiera estado de acuerdo en dar un buen escarmiento, ¿eh? una, una ley marcial aplicada directamente sobre los sublevados, los del 55 lo hubieran pensado 2 veces. Claro. Y Mayé también se pone en duda todo esto del 55, porque dice, pero al final de cuentas, ¿qué pasó? Porque la rebelión no era tan grande. Muerto seguro que iba a haber, la podría haber aplastado, y no lo hizo, para no derramar sangre. Y después, ¿qué pasó? Se derramó mucho más sangre todavía, y sí, todavía se sigue derramando sangre con esta gente tan delincuente que mata por cuestiones políticas, drogas, en fin. Sí, yo esa idea general, así que di, o de algún comentario, opinión, la digo desde la ignorancia de no haber estudiado toda esa historia, salvo algunas cosas sueltas, ni haber sido militante de ningún partido, ni a favor ni en contra de nadie. Nunca milité, entonces, digamos,
me dediqué más a la historia del siglo XIX o incluso la historia europea de la Segunda Guerra y no específicamente a la historia del siglo XX nuestra, ¿no? Y lo de ahora, menos todavía, porque es consecuencia de todo ese barullo, ¿no? Eso. No, ya, claro, es muy caótico ahora. Esto no. Aparte, eh, uno dice, pero tan antítesis puede ser alguien del nacionaljusticialismo como el presidente, ¿no? Que nunca fue nacionaljusticialista, pero estuvo en todos los gobiernos, desde Menem por lo menos. Bueno, hizo sus cosas ahí, pero vamos a empezar por el chusmerío de la feria. Pero, ¿cómo puede ser que escribió un libro, charlas con, no sé cómo se llama cómo se llama, acordar el nombre, que era un tipo que cambiaba de camiseta a cada rato, Borocotó. Entonces, yo no leí el libro ni jamás leería el libro de él ni de Cristina Fernández, nunca, porque yo sé que bueno, es un relato, no hay historia ahí. Y entonces en la contratapa del libro, yo el otro día lo vi, no podía creer, pero dice que había estado hablando con el Papa Francisco, este, Alberto Fernández, y que habían estado de acuerdo en que en Argentina hay que construir una población, una comunidad más pobre, más primitiva, pero más igualitaria. ¿Vos entendés eso? Decime la verdad. Decía, igualamos para abajo en vez de igualar para arriba. Claro, él mismo, pero se puede ver, no es un doble que hace de él, no, es él. Dice que el gran problema que tiene el gobierno y todos los gobiernos son son los jubilados, porque a medida que duran más, Sí. son un gasto. Pero lo dice él, sos un Sí, criminal. eso está Eh, dicho eh, incluso en un video. Yo, sí, yo recuerdo este, cuando yo era chico, joven, incluso hasta bastante grande, con distintos tipos de gobiernos. Acá había un 2% de pobres, 3, 4, no sé, 2 o 3% de desocupados. Había una clase media poderosa, claro, mayoritaria. Yo tenía muchos compañeros de facultad que eran hijos de obreros, o incluso estudiaban y trabajaban. Este, claro. bueno, todo eso se destruyó, no hay nada, ¿viste? No, se terminó. Ahora tenemos el 50% de pobres. Y los niños pobres que hay? Pero, Pobrecito, analfabeto, pero una sin ropa, vergüenza, sin comida. Bueno, para mí es un despropósito que en un país de semejante riqueza haya gente que pase hambre. Inclusive me parece una vergüenza que haya que darles de claro, comer, porque deberían trabajar por su propio pan, ¿no? Como hubo siempre, yo me acuerdo en el pueblo mío, por ejemplo, todo el mundo comía y todo el mundo trabajaba, y íbamos al colegio público todos y jugaban al fútbol ricos, pobres, rubios, morochos, no había claro, claro. Y ningún no tipo. había esa sensación que está inculcada en nosotros. ¿Qué haces, petizo? Y el petizo era petizo. Y hola, cabezón, ¿qué haces, gordo? Y nadie se ofendía porque era con No, cariño. Ahora no, vos decís, "Che, estás burlándote". Yo, claro, todos esos parámetros, acá hay como dice Alberto Bueno, ¿no? Acá ya se perdió la guerra semántica, sí. el lenguaje, todo fue cambiado, el significado. Y con eso ya tienen un gran campo de batalla ganado. Sí, Y incluso por ahí, hasta gente que supuestamente instruida o informada, que hasta confunden los términos. El otro día estaba hablando uno de un periodista, que no voy a dar nombre para no, porque si no, no, mejor. pero estaba hablando de la toma del regimiento de Formosa el 29, Sí, que fue durante un gobierno constitucional. Y entonces el exacto. periodista dice, claro,
Dice, hay que ver que los guerrilleros eran todos fachos. Yo digo, pero ¿cómo? Facho en todo caso serían los que Ah, estaban adentro del regimiento. Y lo de exactamente. afuera eran bolches, no facho. ¿Qué Claro, tiene que ver? claro. O sea, asocian la palabra violencia con fascismo, ¿no? ¿Y por Bueno, qué no? una tergiversación total de los hechos. Miente, Claro. es una mentira. Cuando Y aparece, bueno, cuando aparece ahora alguien, lo que pasa es que el fascismo, el nacionalsocialismo tenía una estatura espiritual y un sentido heroico de la vida. Cuando hubo que luchar en las calles bueno, en todas las ciudades de Roma, Milán, para abajo, en Berlín, en tantas ciudades, y bueno, los tipos se venían con fierro y con palos, ¿viste? claro, pero Entonces por había ejemplo, que, el tema ese que tergiversan los términos, por ejemplo, por ahí aparecen las que defienden el aborto, ¿no? Entonces esta es la feminazi. ¿Qué tiene que ver? Si en Alemania precisamente defendían la familia y la- claro, la en familia, la todo caso mujer, será femibolche, no feminazi, qué sé yo, no sé por qué feminazi. O sea, mezclan y todo, mezclan todo, mezclan las palabras, entonces te confunden, no, ¿viste? La gente no entiende claro. nada. Ahora, eh, no hay que perder de vista, creo yo, que es todo esto de empobrecimiento de la gente, de marginación, de estupidez mental, es un plan. De hecho, el mismo presidente lo dice, hay que hacer esto y esto y esto, pero no importa, la gente es más igual. ¿Viste? Vos ves un bosque hermoso con pinos altísimos y otro más bajo, los cortaba todo arriba y quedamos todos iguales, ¿no? Más o menos un ejemplo medio medio, pero sirve. Claro, yo creo Entonces, que la forma de destruir a los pueblos le empiezan a destruir el idioma, claro, bueno, por supuesto la familia, ¿no? Pero el idioma, la cultura, este, le van cambiando todas esas cosas, le van destruyendo, digamos, su propia identidad, su historia, se la tergiversan. pero uno de los pilares, el pilar fundamental es la familia, porque sin eso no podés. Nosotros necesitamos 150 millones de habitantes y seguimos siendo 45, 46. ¿Qué pasa? ¿Eh? En vez de llamar a la procreación, premiar a la familia, se las reduce. Claro, es que ahora Sí. resulta que decir que vos sos nacionalista está como mal visto, porque ¿cómo? Y somos ciudadanos internacionales, decía Alberti, somos ciudadanos del mundo. No, para mí la célula básica de una sociedad es la familia, después el pueblo, la provincia, la nación. Yo no tengo nada contra las demás naciones del mundo, pero la nación argentina o cual sea tiene su propia identidad y la otra bueno, también tiene su identidad, no tiene por qué ser la enemiga, pero son distintas identidades. Claro, en esto hay una cosa muy importante. Qué bueno que hablamos y vamos un poquito para atrás, porque tanto fascismo como nacionalsocialismo, la falange española, el rexismo belga, el Partido Popular francés, que también era Sí. fascista, Mosley en Inglaterra, con el partido de fascistas ingleses, la tenían clara. Ellos no eran internacionalistas. No, decían Eh, eh, que no un era proceso. exportable el nacionalismo. Exactamente, no era exportable. Y Perón tomó esa idea, él se acomodó todas esas ideas que tenía, que traía, a la idiosincrasia nuestra. ¿Te das cuenta? No impuso, no implantó acá una copia de allá. Él lo hizo, Sí, que eso no es que lo a que mí sucede con el comunismo, porque el comunismo dice que todos los obreros del mundo tienen que unirse porque si no, no, bueno, no sé, no estoy de acuerdo. claro. Y bueno, todo lo que es internacionalismo es, es sinárquico. Bueno, eh, no sé si lo mencionamos esto en un video anterior, en el Zoom anterior. Cuando en la hora de los pueblos, que está por ahí, Perón dice que el tercero en discordia, que era
los fascismos europeos los aplastaron por la violencia. Pero qué aplastamiento, ¿no? Sí. En fin, muertes por todos lados, deportaciones y lavado de cabeza. Y todo eso, para todo eso no hay un juicio, nunca hubo un juicio, la gente que ha muerto congelada, tirada por ahí. Ahora, la sinarquía que él define es el comunismo, el marxismo, todos, todas porque no es lo mismo el marxismo de Lenin que el marxismo de ahora, es otra cosa. Hay una guerra de desconstruccionismo, de lenguaje, etcétera. Sí, Eso, ¿no? discúlpame. Y el lavado de cabeza que vos dijiste, no es que te ponen en una máquina y te lavan el cerebro con lavandina. Ah, o sea, lleva generaciones. Le empiezan lavando el cerebro o metiéndole cosas a los chicos en el colegio. Entonces nacen Claro, generaciones con otra, con una mentalidad distinta. Ese es el verdadero, el más grave, digamos, lavado de cerebro que hacen. Le van cambiando de chicos la cultura, ¿no? claro. Acá hay un tema interesante, vas a ver, para. Entonces habla de esos dos, el capitalismo, la masonería, el sionismo, lo escribió él, y la Iglesia Católica en cuanto al Vaticano, que es una institución de poder temporal. No Sí. estamos hablando de religión, no estamos hablando de esa fe profunda que tienen los cristianos los católicos, ¿no? Bueno, ahora en esta lucha actual de guerra cultural, eh, nosotros estamos en una desventaja muy grande, los que sostenemos tradiciones, valores, que queremos al trabajo, queremos la familia, queremos instituciones fuertes, como que tiene que ser las Fuerzas Armadas, que también fueron pulverizadas. Eh, todo eso, ellos avanzan con un discurso y con una formación a los más chiquitos, desde los más chiquitos, y nosotros vamos a ir desapareciendo. Ellos lo saben. Claro. Entonces, Es- claro, es una lucha muy desigual. tienen que tener la paciencia de esperar nada más. Che, Héctor, Claro, sí. disculpame me parece que se va a cortar Ya estamos. ¿Qué, el ya tiempo. hablamos tanto? Sí, hablamos una hora. Y si podemos hablar todo el día, podemos hablar 24. No, no. Vamos a darle un corte, Si che. querés, A ver si dale, después. hacerle un cierre, digamos, y yo digo por el horario porque se va a cortar y nos va a quedar trunco, digamos. Sí, ayer estaba en contacto con un programa de televisión de Chile, ¿no? Tipo, gente muy, muy preparada. ¿De dónde, perdón? Y hablaban de Chile, de Ah, Santiago. Bueno, y claro, los tipos van ganando la guerra porque van, la gente mayor que defiende todos estos valores que conocimos y que vivimos, y vamos a tomar ya, el subte. ya las balas nos están picando cerca, dijo uno. No, yo, ¿sabes qué? Me gustaría durar hasta los 99 años para sacarle guita al Estado burgués. Yo Claro. te digo la verdad. Y de paso, si puedo hacer alguna maldad, se la hago. Pero no, nunca se sabe. Entonces, hablaban de eso y el tema fundamental es que hay toda una planificación mundial y que es muy difícil. Pero, pero, se habla también como se habla de la teoría de la estructuración, que hay varios términos, pero de estructuración, también está el término del muro. Hasta acá llegaste. ¿Eh? Entonces, vos lo ves un poquito en China, en Irán, en Rusia, en la Rusia de Putin, ahí no se jode. En Hungría, en Polonia, con todas las presiones que tienen, ¿no? De la Unión Europea, siempre amenazando. En fin. Claro, es que la sociedad parecida, digamos, al organismo humano, digamos, llega un momento que reacciona. Vos estás engripado, mal, qué sé yo, estás decaído. O
o tenés una reacción y salís a flote, o si no, tú hundís del todo. Y pienso que en las sociedades Sí, pasa lo mismo. En las sí, naciones sí, también. pero tienen, Y tienen, fíjate que todas las naciones que han surgido, siempre han surgido cuando estaban destruidas del todo, ahí se levantaron. y sí, parece que todavía no tocamos fondo nosotros, no sé Sí, qué no, pasa. nos falta. Yo creo que nos falta. Bueno, No, Héctor, la verdad que muy sí, fructífera la charla bien, y nos vemos en cualquier momento otra vez. sí, cuando vos quieras. Para mí un gustazo hablar con vos y desarrollar todos estos temas. Así que, che, muchas gracias. Bueno, lo mismo para vos. Te mando un Te mando abrazo. un abrazo. Cinco colores tiene la luna al agua, que digo la luna al agua. Azul, blanco, amarillo, rojo, escarlata, que digo la luna al agua. Yo he visto un ciervo herido bañar su frente, que digo bañar su frente. Restregarse en su sangre, darse a la muerte, que digo bañar su frente. Y este es el triunfo, niña, de los varones que dicen sus intenciones. Yo no soy de estos pagos, soy de los lobos, que digo soy de los lobos. Yo no vivo con nadie, yo vivo solo, que digo soy de los lobos. Yo no soy de estos pagos, soy de matanza, que digo soy de matanza. Soy viejo colorado de vincha y lanza, que digo soy de matanza. Y este es el triunfo, niña, del tiempo y rosas, que vivan las buenas mozas.